Buenos días, queridos abogados del futuro. Esta vez nos compete internarnos en otra área del derecho civil, las obligaciones. Supimos ya que las cosas incorporales se dividen en derechos reales y derechos personales. Sabemos también que todo derecho personal tiene correlativamente una obligación. Si una parte tiene un derecho personal, la otra tiene una obligación. Pues bien, ¿qué es una obligación? La doctrina define a las obligaciones como un vínculo jurídico entre dos sujetos por el cual una parte denominada deudor se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor de la otra denominada acreedor. De esta forma, desglosemos los elementos constitutivos de las obligaciones. Así, en primer lugar, tenemos que la obligación es un vínculo jurídico. ¿Qué significa que sea un vínculo jurídico? La palabra vínculo habla de que hay una relación, una unión. Dos personas están vinculadas, es decir, están relacionadas jurídicamente. ¿Y qué significa que esta relación sea jurídica? Quiere decir que está amparada por el derecho, es decir, si no se respeta este vínculo, el derecho establecerá una sanción. Es muy importante saber que este vínculo es de carácter excepcional. ¿Qué significa esto? Que lo normal es no estar obligado. La regla general es que no estemos vinculados con alguien por un vínculo jurídico, pero por alguna determinada circunstancia, excepcionalmente podemos contraer una obligación. Por último, respecto al vínculo jurídico, también tenemos que decir que este es temporal. Esto quiere decir que la obligación nace para ser cumplida. Por regla generalísima, estas nacen y se extinguen. Muy rara vez estas son permanentes. Un segundo elemento constitutivo de las obligaciones son los sujetos. Es el elemento subjetivo. La obligación es una relación jurídica entre dos sujetos, el acreedor y el deudor. El acreedor es quien tiene el derecho personal, es decir, el crédito. Por eso, dentro de esta relación jurídica, el acreedor es el sujeto activo, aquel que puede exigir el cumplimiento de la obligación. Por su parte, el deudor es quien tiene la obligación, o sea, es quien debe dar, hacer o no hacer algo. El deudor es el sujeto pasivo, ya que contra él se puede exigir el cumplimiento de la obligación. Por último, tenemos el objeto, que es el elemento objetivo de la relación jurídica. Esto, como ya vimos al analizar los requisitos del acto jurídico, corresponde a la prestación. El objeto de la obligación es la prestación, es decir, aquella cosa que se debe dar o aquel hecho que se debe hacer o no hacer. ¿Cómo nacen las obligaciones? Nacen mediante las fuentes de las obligaciones. ¿Y cuáles son las fuentes de las obligaciones? El contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. El contrato es aquel acto jurídico bilateral que crea obligaciones, es decir, hay dos partes que manifiestan su voluntad para crear derechos y obligaciones. El cuasicontrato es un hecho voluntario, lícito y no convencional que genera derechos y obligaciones. ¿En qué se diferencia un contrato de un cuasicontrato? En que en el cuasicontrato no hay un acuerdo de voluntades. A partir de un hecho voluntario surgen obligaciones. El delito es un hecho ilícito que se realiza con la intención de causar un daño. Por su parte, el cuasidelito es un hecho ilícito que se realiza sin la intención de causar daño. La diferencia entre el delito y el cuasidelito está dada porque en un delito quien lo lleva a cabo lo hace mediante una conducta dolosa, mientras que en el cuasidelito se lleva a cabo mediante una conducta culpable. Por último, tenemos a la ley. Aquí nos referimos a aquellos casos en que la ley crea obligaciones. Por ejemplo, la obligación de pagar alimentos.
o de pagar impuestos. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Aquí tenemos tres grupos de clasificaciones. Podemos así clasificar a las obligaciones según el objeto, según los sujetos y según sus efectos. Según su objeto, hay otras subclasificaciones que podemos citar. Según la naturaleza del objeto, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Según la determinación del objeto, las obligaciones pueden ser de género o de especie o cuerpo cierto. Cabe destacar que esta es una subclasificación de las obligaciones de dar. Según el número de objetos, tenemos las obligaciones de objeto singular y las obligaciones de objeto múltiple. A su vez, estas últimas se clasifican en obligaciones de simple objeto múltiple, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Así, un segundo ítem de clasificaciones atiende a los sujetos. Aquí, según el número de sujetos, tenemos las obligaciones de sujeto individual y las obligaciones con pluralidad de sujetos. En las obligaciones de sujeto individual hay solo un acreedor y un deudor. En las obligaciones con pluralidad de sujetos hay más de un acreedor o más de un deudor o varios de ambos. Las obligaciones con pluralidad de sujetos, a su vez, se subclasifican en obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, las obligaciones solidarias y las obligaciones indivisibles. En un último ítem tenemos la clasificación de obligaciones atendiendo a sus efectos. Así, las obligaciones, según si dan acción para exigir su cumplimiento, se clasifican en civiles y naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que sí dan acción para exigir su cumplimiento y una vez pagadas autorizan a retener lo dado o pagado en razón de ellas. Por su parte, las obligaciones naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas, autorizan a retener lo dado o pagado en razón de ellas. Según el momento en que producen sus efectos, se clasifican en puras y simples y sujetas a modalidad. Las obligaciones puras y simples son aquellas que producen sus efectos de inmediato. Son la regla general, mientras que las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que se ven alteradas por incorporarse en ellas un elemento accidental, como puede ser la condición, el plazo o el modo. Por último, según si subsisten o no por sí mismas, se clasifican en principales y accesorias. Las obligaciones principales son aquellas que subsisten por sí mismas, de forma independiente, mientras que las obligaciones accesorias son aquellas que no pueden subsistir por sí solas, ya que garantizan el cumplimiento de una obligación principal. De esta manera, si la obligación principal se extingue, también se extingue la obligación accesoria. Ejemplo de obligación accesoria es la cláusula penal, que es una obligación que se crea dentro de un contrato para garantizar que la obligación principal se cumpla. En los próximos capítulos veremos detalladamente cada una de estas clasificaciones.